Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por la invitación a este foro interinstitucional de homeopatía, la homeopatía en los tiempos de COVID. El día de hoy su servidor Salvador González Soto e Ingrid Jocelyn Jaimes Esquivel les vamos a presentar el siguiente tema titulado Análisis del uso de la homeopatía individualizada en la experimentación de Phaseolus vulgaris. Aquí tenemos lo que sería el índice del trabajo del día de hoy. Aquí tenemos lo que es la introducción. En la introducción, en este caso, los estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, a partir de la carrera de médico cirujano y homeópata, desarrollan una serie de trabajos en donde ellos van observando sobre todo las características de crecimiento y desarrollo de lo que serían las plantaciones de los frijoles, en donde ellos tienen que identificar la noción y el concepto de lo que sería la individualización. A partir de estos trabajos, pues ellos van viendo lo que serían diferencias entre una plantación con otra plantación, de lo que serían, ya lo mencionaba, características de crecimiento en cada una de las plántulas, a partir de, por ejemplo, medicamentos homeopáticos que se preparan en método Plus. Entonces, es muy evidente que, pues, obviamente cada uno de ellos crece de una manera muy diferente en relación a lo que acabo de mencionar de estas variables. Dentro de estas variables a considerar, pues no nada más es el crecimiento y desarrollo. Ellos tienen que observar, por ejemplo, lo que es la raíz, el olor, el grosor de lo que es el tallo, la coloración, el número de hojas, el tamaño alcanzado y pues obviamente siendo homeopatía y teniendo en cuenta esto de lo que es la individualización, no sería placebo, porque pues de igual forma todas las plantas crecerían de una manera muy parecida o en este caso muy semejante. También en este trabajo se utiliza lo que es un control positivo y un control negativo. El control positivo para nosotros es lo que es Kentium, que se conoce como placebo, y el control negativo, que en este caso es agua. Vamos a hablar acerca de lo que es el objetivo general, que es analizar el uso de la agrohomeopatía individualizada en la experimentación de los medicamentos homeopáticos empleados sobre todo en Phaseolus vulgaris. Voy a hablar un poco de lo que sería la metodología. Aquí tenemos vasos clínicos que en este caso se rotulan, se rellenan a partir de lo que es un tercio de algodón y sobre ellos se colocan 3 frijoles, como se observa aquí en la figura número 4. Ya una vez hecho este procedimiento, se riegan de 5 a 10 mililitros diarios durante 3 o 4 semanas y a partir de lo que es una bitácora, ya sea por día o lo que pasa por semana, ellos van registrando los hechos y acontecimientos de lo que es la experimentación. De los objetivos específicos, aquí tenemos que es identificar, examinar y sobre todo distinguir las características propias de cada medicamento expresado en cada una de las plantas, por mencionar lo que se estaba mencionando. Lo que es el concepto, la agrohomeopatía es un conocimiento científico cuya característica esencial es usar medicamentos homeopáticos dirigidos a la producción y conservación tanto agrícola como agropecuaria. Su objetivo es el control de plagas y enfermedades, crecimiento y fructificación. El método homeopático puede incidir en procesos biológicos ya mencionados. Aquí tenemos lo que sería producción como un bioregulador, inclusive de biomasa, una opción de tratamiento se puede llegar a capacitar inclusive al mismo campesino de que se pueden emplear medicamentos homeopáticos o de la misma planta, en este caso enferma, a partir de lo que es un fitonosode, también se puede emplear como tratamiento, sobre todo pues en el control de plagas o enfermedades. Mejora las condiciones de salud. Ventajas sobre su empleo tenemos aquí ecológicas, económicas y sociales. Aquí, por ejemplo, económicas, a veces el mismo campesino pudiera no estar al alcance de lo que es el agroquímico. Y social y ecológica, por mencionar algunas, mejora la condición de lo que es individuo, naturaleza o propiamente pues campo, ¿no? Dentro de los antecedentes tenemos aquí a Hipócrates de Cos, que es el padre de la medicina, que desarrolló dos nociones de tratamiento, la ley de semejantes y la ley de contrarios. La ley de contrarios, la que es utilizada en alopatía, y la ley de semejantes, la que propiamente nosotros como homeópatas utilizamos. Más tarde, ya Hahnemann, retomando nociones de algunos otros autores como Paracelso y Stahl, desarrolla lo que es la homeopatía a partir del uso medicinal de remedios homeopáticos en experimentaciones directamente en humanos y no en otros seres. Luego tenemos aquí a Steiner, que pues obviamente fue un gran científico
que nos habla acerca de que en un jardín, por ejemplo, se contempla como un ser vivo y que a partir de la suma de materiales que pueden ser dinamizados, se puede sobreestimular lo que es el suelo a partir de ciertas sustancias o ciertos medicamentos que desarrolló él, como lo que es el compost. Aquí, Hahnemann, tenemos que tener en cuenta muy claro esto de la experimentación pura, que primero pues la hizo directamente en él, luego en familiares, luego ya directamente en discípulos, también médicos, y luego ya para posteriormente hacerla directamente en otras personas, pero sobre todo que fueran sujetos sanos. Y a partir de ellos ir observando las características que se presentaban en la experimentación para ir recopilando los síntomas y de esa manera desarrollar las patogenesias en lo que es las materias médicas. Tenemos acá a Lily y Eugene Koloski, quienes realizaron trabajos exhaustivos, ensayos sobre los efectos de las sustancias potentizadas en el crecimiento de las plantas, donde se observó desde luego que la homeopatía no es placebo y que estos tienen efectos claramente visibles. Aquí antecedentes, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Chapingo, que la utilizan como alternativas en el tratamiento de lo que es la producción y el crecimiento, medicamentos homeopáticos utilizados como lo que serían bioreguladores. Dentro de las generalidades, ahí tenemos lo que sería la anatomía del frijol, ahí lo que es la raíz, el tallo, el cotiledón. Tenemos que propiamente el frijol es una planta nativa de lo que es Mesoamérica, Centroamérica. Era una fuente de producción y sobre todo también de alimentación. Eugene y Lily Koloski, que pues nos enseñan esto que la homeopatía, obviamente pues dinamizada, tiene mayor efecto que la homeopatía, pues inclusive cuando no está tan dinamizada. ¿Qué quiere decir eso? Que pues inclusive nosotros lo comprobamos con otros autores como Ever Roberts, en donde nos hablan acerca de que pues la homeopatía va encaminada a que nosotros despertemos reacciones sobre todo de carácter primario en los individuos. La homeopatía, por ser considerada de una aplicabilidad directamente en el ser humano, por considerarse un ser superior, ¿qué quiere decir eso de un ser superior? Que es un ser racional, pero no deja exento de que también se pueda utilizar directamente en lo que serían plantas o directamente en lo que serían animales. Tenemos aquí que puede ser una técnica de fertilización. Vemos la hoja, aquí la hoja enferma, aquí vemos ya la aplicabilidad científica, lo que sería la hoja enferma de lo que es el aguacate y ya propiamente lo que sería lo que es la hoja sana. Parte de la metodología en donde pues aquí se fue modificando a partir de lo que fueron los trabajos de ensayo y error. Cabe mencionar que yo siendo titular ahí en la escuela, muchas veces llego a tener hasta 3 o hasta 5 grupos y de cada uno de los grupos siempre emanan cuatro presentaciones de trabajos porque agrupo 4 equipos por grupo. Entonces, los alumnos tienen que ir comparando las características de lo que ellos obtuvieron como resultados con los resultados de sus compañeros. Se llega a utilizar la misma especie de Phaseolus vulgaris a partir de lo que serían sus especies comunes, flor de mayo, flor de junio. Y bueno, aquí metodología, parte de lo que es el método. Vamos a avanzar un poquito más. Hay algunos de los medicamentos homeopáticos que se llegan a utilizar. Utilizamos generalmente policrestos o semipolicrestos que se conocen también como grandes remedios o medianos remedios. Muy bien, ahí algunas de las fotos, ahí tenemos lo que sería la metodología. Ya vemos inclusive características en donde pues alcanza a observar que pues algunas de ellas adquieren ciertas manifestaciones que inclusive se llegan a expresar en lo que es la materia médica y que parte de eso, por ejemplo, retomó como antecedentes Niurka Meneses Moreno. Hay algunas fotos de lo que serían plantas. Aquí, por ejemplo, tenemos el control positivo, control negativo y pues medicamentos homeopáticos que para nosotros son de un uso común a veces. Lo que sería el procedimiento, me voy a ir adelantando un poquito por cuestiones de tiempo, pues no me puedo detener mucho, pero esta presentación pues inclusive pues se las podemos compartir. Hay ya algunos trabajos ahí
de algunos de los compañeros, cabe mencionar que pues yo nada más soy un portavoz de estos trabajos. Todos estos se realizaron bajo la autorización de la publicación de los resultados a partir del consentimiento informado de los alumnos. Entonces ahí pues parte de lo que serían las primeras germinaciones, en donde pues el medicamento se preparó en 250 mililitros de agua y se le agregaron de 20 a 25 gotas de lo que es la dilución. También se han hecho trabajos en donde inclusive pues se comparan ciertos laboratorios. Entonces, a partir de ciertos laboratorios también ellos ven lo que es la eficacia y la eficiencia propiamente de lo que es el crecimiento y desarrollo. También cabe mencionar que pues muchos de los trabajos que se hicieron, precisamente tomando en cuenta esto de lo que es ensayo y error, tenemos que cuando eran 3 frijoles, compartían lo que era el enraizamiento, lo que era la raíz, y por eso algunas de ellas, inclusive hablando propiamente de lo que eran las plántulas, algunas crecían más, otras crecían menos, y entonces ellos también se dieron cuenta de eso, por mencionar algunas de las características que ellos fueron descubriendo y que obviamente pues se fue mejorando la metodología. Otra también de las características fue que hicieron crecer, por ejemplo, plantas sanas a partir de lo que fue control negativo, y en el mismo control negativo, esa misma planta muchas veces llegaba a enfermarse con lo que era el hongo. Entonces, de ese hongo, ellos ya conociendo la aplicabilidad de medicamentos como sulfuro o mercurios, empezaban a tratar ya directamente lo que era la planta propiamente enferma. Aquí llegamos a esta parte que es muy importante en lo que es la experimentación. Aquí tenemos que, pues, Hahnemann investigó la acción curativa en sí mismo, después en sus discípulos, llegó a trabajar 90 medicamentos que se recopilaron en las materias médicas, en este caso por las iniciales. Tenemos en homeopatía más de 3,000 medicamentos homeopáticos, de acuerdo a la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. Se nos habla que más de 600, 800 medicamentos homeopáticos tienen utilidad farmacológica, entonces tienen acción. De los parágrafos mencionados a partir de lo que es una experimentación pura, son estos algunos de ellos. Tenemos del 105 a lo que sería parte del 154. 4. El homeópata, todo lo que el médico debe de saber es su objeto de estudio, en este caso pues el individuo, pero aquí nos estamos enfocando directamente en lo que serían las plantas. El objeto de estudio, obviamente, pues es el organismo vivo. No se descarta que obviamente la planta es un organismo vivo y como tal tiene que ser tratada así. Analizar la individualidad biológica. Gran parte del trabajo que hicieron los alumnos fue que inclusive ya después de ciertas observaciones de la semana 3 o la semana 4, las plantas inclusive se llegaban a trasplantar y ya no se trataban en una experimentación propiamente, sino ya se trataban propiamente como lo que eran plantas, y pues estas inclusive pues reciclaban botellas de plástico para pues cuidar sobre todo lo que es el impacto ambiental, y ya se utilizaba se utilizaba tierra común, pero pues principalmente de vivero. Características fenotípicas diferentes se deben a la diversidad o individualidad genética propia de las especies. Bien sabemos que somos parecidos, semejantes, pero cada uno de nosotros desarrolla características diferentes. Inclusive, a pesar de tener la misma enfermedad, podemos manifestar diferentes los síntomas. La variabilidad biológica interindividual nos sirve sobre todo pues para establecer eso, que una vez ya que se obtuvo una experimentación pura, nosotros conozcamos qué tipo de medicamentos podemos emplear en ciertos tipos de sujetos. Entonces, para nosotros lo que hacemos es no generalizar, sino lo que hacemos es individualizar, porque resulta ser que nosotros, pues teniendo presente cierto tipo de enfermedad, que conociendo su diagnóstico, el cual sería el patológico, no puede ser el mismo medicamento para todos los sujetos. Entonces hay una variabilidad porque cambia de acuerdo a lo que serían propiamente las modalidades, para saber cuál va a ser el medicamento que en este caso va a ser el mejor prescrito. Entonces, aquí de lo anterior a la respuesta de cada fármaco. 8, buscar el polimorfismo genético. Ahorita lo vamos a ver con lo que serían unas hojas en donde los alumnos vieron que también podría ser una aplicabilidad por características biotipológicas. Tenemos estos parágrafos relacionados a lo que serían o aforismos para realizar lo que serían las patogénesis.
El número de experimentaciones ojo, esto es muy importante porque nos dice que tiene que ser no menor de 50 y mejor alrededor de 100. Entonces, aquí dentro de los trabajos que se han hecho, pues puede ser que se ha trabajado calcárea carbónica y que en 5 trabajos diferentes de diferentes grupos, en este caso considerando mis generaciones desde el 2017 o antes, ellos pues han notado porque tienen que pues inclusive investigar o comparar los trabajos de sus compañeros anteriores, en donde ven que pues de cierta manera considerando las variables, tanto modificables como no modificables, las plantas cumplen con ciertas características en donde parecía ser que vuelve a ser como muy reproducible. Pero aquí tenemos esta parte de que para que pueda ser o se pueda despertar o se pueda conocer la acción de lo que es un medicamento homeopático, mínimo que tendría que ser en 50 o en este caso pues 100 plantas directamente para realmente saber qué es lo que pasa. Entonces, cuando nosotros tenemos en la materia médica, por ejemplo, los síntomas que vienen marcados con 3 o con 2 o con 1, vamos a hablar de los que están marcados con 3. ¿Qué quiere decir que los que están marcados con 3? Que la mayoría de los sujetos o los experimentadores, en este caso el 80 o el 100%, los llegaron a presentar en la misma intensidad y en la misma magnitud. Entonces, 10, ninguna sustancia por sí sola es capaz en una sola experimentación desarrollar toda la actividad patogénica. Entonces, por eso la justificación de que sea de 50 a 100 plantas. Vamos a avanzar. Aquí tenemos a Isayaga padre e Isayaga hijo, en donde dice, la experiencia ha demostrado que las sustancias medicamentosas no manifiestan la totalidad de su efecto cuando se administran en un estado natural. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no administramos medicamentos, sobre todo en lo que sería tintura madre, o en este caso dosis bajas, porque de esa manera es utilizar los medicamentos en dosis tóxicas, sino para que sea homeopatía, pues tiene que pasar por diversos procesos como es propiamente la trituración, la sucusión y en este caso lo que es la dinamización. Las sustancias tienen que pasar por un grado de dilución, dinamización, lo que conocemos como dinamodiluciones o dosis infinitesimales, procedimiento de trituración o sucusión para activar o despertar la actividad medicamentosa, ya lo estaba mencionando. Algunos medicamentos homeopáticos empleados en agrohomeopatía basan su documentación experimental en los usos referidos por lo que es la materia médica. Entonces, recopilan, van a la materia médica, ven su aplicabilidad y de esa manera piensan que pudiera hacer cierta acción el medicamento sobre ciertas características de empleo. Pero tenemos que tener en cuenta eso que para hacer este método o esta metodología nos tendríamos que sentar pues el médico, lo que sería el ingeniero agrónomo y propiamente el campesino para que pudiéramos fundamentar y sobre todo sustentar lo que sería la experimentación pura directamente en plantas para que de esa manera nosotros recopiláramos las patogénesis de los medicamentos homeopáticos ya empleados directamente en plantas. Aquí tenemos los trabajos de Niurka Meneses Moreno, algunos de los medicamentos. Vamos a seguir avanzando, algunos otros medicamentos. Lo que es la ecuación terapéutica, aquí individualidad morbosa igual o parecida o muy semejante a lo que es individualidad medicamentosa. Tenemos que este concepto para nosotros es importante porque de acuerdo a lo que es la totalidad sintomática, nosotros buscamos un medicamento que sea semejante o parecido para de esa manera tratar al individuo a partir de lo que es una enfermedad artificial en la cual se está induciendo a partir de dosis mínimas en un sujeto. Lo mismo tendría que pasar directamente en lo que serían las plantas. Aquí ya tenemos trabajos, ahí el de Katia Carreño Manríquez, en donde se observa lo que es la semana número 1, la semana número 2, hay medicamentos, características, vuelvo a repetir, pues se observan ya diferentes, inclusive pues es muy evidente, se logra la apreciación de lo que serían ya los cotiledones, las hojas, inclusive la forma de las hojas. En la semana número 3, ¿qué pasa con ellos? A partir de pues estarlos regando diario con 5 mililitros de agua del medicamento homeopático ya dinamizado o preparado. La semana número 4, para que posteriormente se trasplanten. Aquí otros trabajos en donde pues ya serían como bitácoras. Estas bitácoras vemos lo que son los análisis en donde ellos
van recopilando las características que, vuelvo a repetir, son muy importantes para que ellos entiendan esta parte de que no es placebo, porque si fuera placebo todo tendría que crecer de una manera muy parecida o muy semejante. Era lo que les mencionaba aquí a César Cisneros Palacios, otro alumno que es Leonardo Hernández Romero, en donde también vieron otra forma de lo que sería una prescripción por biotipología, a partir de lo que es la forma de la hoja, considerando ciertos medicamentos homeopáticos, a partir de ciertas plantaciones y ciertas sembraciones que hicieron a partir de la especie de Phaseolus vulgaris. Ya tenemos propiamente lo que sería sulfur. Aquí tenemos lo que es la semilla 1, la 2 y la 3. En relación a las características que alcanzaron de crecimiento, tenemos abajo en el eje horizontal lo que serían los días. Tenemos otro medicamento, calcárea carbónica, nuevamente igual características de lo que es la altura, pero sí compartiendo la misma raíz. Silicia terra, igual es un medicamento que se llega a utilizar cuando hay cierto retraso en el crecimiento en un inicio, para que posteriormente pueda haber un gran desarrollo, como se muestra aquí en esta gráfica. Mercurius vivus, que es un medicamento que nosotros en homeopatía lo consideramos como un medicamento de tipo sifilítico, que es otro tema. Kentium, que sería nuestro control positivo. Lo que sería nuestro control negativo a partir de lo que es el agua. Aquí vemos las características de lo que son las semillas y bueno, considerando sobre todo los días. Aquí más imágenes en donde igual vemos en un inicio lo que serían los medicamentos y lo que sería parte de lo que es su germinación, sobre todo en días iniciales. Aquí más trabajos de Tania y Beth y compañía y colaboradores. Aquí nada más estoy mencionando pues algunos de los autores, pero obviamente pues aquí Tania y sus compañeros. Sobre todo quiero que vean tamaño, color, número de hojas y olor. ¿Qué pasó? Ahí nuevamente imágenes. Este es otro trabajo diferente. Es el de Tania y Beth y colaboradores. Día 13 con estos medicamentos que están aquí. Día 13, fotos del día 13. Aquí también mencionar que esto también fue importante, la parte de pues cuánto tiempo se tenía que exponer al sol, en dónde las tenía que colocar el alumno y sobre todo pues tratar de emplear la metodología mejor prescrita para todos, para que de cierta manera ellos compararan sus diferentes trabajos, teniendo en cuenta que inclusive a pesar de ser el mismo frijol o derivado de la misma especie, muchas veces no es el mismo medicamento homeopático que se puede tratar en la misma especie. Entonces ellos entienden esto de que la individualidad no puede ser tratada o puede ser igual a tratar a todos los individuos con cierto tipo de medicamentos. Aquí trabajos de Talia Lazos Morán y compañía. Igual son descripciones. Aquí de Aquino Cruz y compañía, en donde pues, van citando por días, van viendo las características de aquí de algunos de los medicamentos homeopáticos. Aquí ya tenemos otro trabajo que es diferente, en donde ya se hizo una comparación de crecimiento de cada medicamento. Tenemos a Sepia officinalis, primera plantación, segunda plantación y tercera plantación en relación a lo que fue su altura. ¿Cuántos centímetros alcanzaron de altura? Nuevamente, igual, ¿cuántos centímetros alcanzaron de altura? Aquí agua, fósforos, sulfur, pulsatila nigricans y Kentium, considerando que de cierta manera no hubo pues una variabilidad tan significativa. Comparación entre siembras, aquí tenemos calcárea fosfórica, carbónica, algunos otros medicamentos y nuevamente primera, segunda y tercera propiamente sembración.
Sí hay que considerar la parte de que, pues, si el día estuvo asoleado, si el día estuvo nublado, porque también todo eso influyó directamente en que, pues, las mismas variables inclusive se modificaran. Fotos de lo que serían las primeras siembras. Hay trabajos de Segura Peñafiel. Segunda siembra, fotos. Ahí inclusive ya se observan las plantas ya propiamente trasplantadas a botellas de plástico, recicladas ya con tierra. Tercera siembra, ahí fósforos, ahí los días 1, 3, 9, 14, color, tallo, hojas, raíces y observaciones propiamente. Ahí algunos de los medicamentos de cierto laboratorio, parte de lo que fue la metodología. Aquí vemos preparando el medicamento con las 20 a 25 gotitas del medicamento en 250 mililitros de agua para empezarlos a regar 5 mililitros cada 24 horas. Entonces, mencionaba la parte de que sí, es importante las variables modificables y no modificables, porque sí son también factores para determinar lo que es el crecimiento y desarrollo, y es por eso que los alumnos trataron de empatarse también en ese aspecto. Es decir, considerar, por ejemplo, regar las plantas a la misma hora, tenerlas en cierto lugar en donde, por ejemplo, no estuviera húmedo el lugar, o que si les diera el sol, les diera el sol de cierto horario a cierto horario. Análisis y descripción de las observaciones, ahí nuevamente medicamentos. De esa manera se han ido recopilando aplicabilidades de lo que serían los medicamentos homeopáticos. Y bueno, aquí ya tenemos lo que sería la discusión. La agrohomeopatía tiene que ser estudiada desde su principio de individualidad, ya que no solo los seres humanos, sino también las plantas desarrollan características específicas y únicas. Durante los trabajos de investigación, con el análisis de los resultados obtenidos, se logró observar en Fasciolos vulgaris que los medicamentos homeopáticos logran mantener similitudes asociadas a su probable aplicación. Es por eso que para poder conocer la experimentación de un medicamento y poder conocer su verdadera acción, se realice considerando los aforismos sugerentes, sobre todo en una experimentación pura. Como conclusión, tenemos que los medicamentos homeopáticos en una experimentación pueden llegar a expresar características individuales relacionadas a la aplicabilidad en la materia médica. Es importante reconocer el impacto que tiene el medicamento homeopático en cada una de las experimentaciones y proponer un análisis experimental siguiendo el método científico hahnemanniano. Esto sería lo que es la bibliografía. Y bueno, sería todo de mi parte. No sé si existe algún comentario, alguna pregunta, alguna duda. Estamos para servirles. Muchas gracias por la invitación. Créanme que estamos en la mejor disposición de seguir participando en los congresos, y cualquier aportación que sea buena para el gremio, pues con gusto lo podemos hacer. Entonces ya nada más cierro con la parte de que sí, esta experimentación, sí, sí en plantas, sí, para que se conozca su aplicabilidad, pero sobre todo que nos sentemos el agrónomo, el médico y el campesino para postular o fijar las bases de cómo se tiene que hacer para que no existan diferencias entre que hay artículos en donde calcárea carbónica dice una cosa y en otro artículo calcárea carbónica se dice otra cosa, o que vaya a empezar a pasar eso en donde calcárea carbónica en cierta materia médica de agromeopatía se dice una cosa de acuerdo a tal autor, y que de acuerdo a tal autor en otra materia médica de agromeopatía se dice tal cosa de agromeopatía. Entonces nos tenemos que unificar, y el unificarnos es por un bien común y sobre todo pues para todos. Entonces los dejo con eso. Sin más por el momento, nos despedimos. Agradecemos mucho la participación de todos los que están aquí. Les mandamos un cordial saludo a todos.